la palabra de hilo. Y así son conocidos, ya de ahí en adelante la bibliografía lo manejan como hilos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos dice que esta sección de PHREAD nosotros lo vamos a poder manejar de dos formas. Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Vamos a poderlos manejar las tareas, o lo que son los hilos, con una clase, y esta clase pertenece a este paquete, java.lang.thread. thread realmente esa es la clase. Y también nosotros vamos a poderlo trabajar con una interfase. Una interfase, a diferencia de lo que es una clase, pues tiene una gran diferencia. No es una clase. Una interfase no puede ser una clase. La construyeron para hacer algo muy parecido a lo que es una clase, pero no llega a ser como tal. Una interfase, tienen ustedes la oportunidad de definir métodos internamente, definir variables constantes allí internamente en una interfase y nada más. Pero en una clase van a poder construir métodos. En una interfase nada más van a poder declarar a un método, pero no lo van a poder construir. ¿De acuerdo? Para mí vendría siendo una de las principales diferencias entre una interfase y una clase. Bueno, pero aquí en este pequeño documento nos dice que vamos a poder trabajar los hilos o las tareas a través ya sea de una interfase llamada Runable o de una clase llamada THRead. Hasta ahí. Ahora, todo este tipo de problemas se le conoce que son problemas concurrentes. Bueno, ¿a qué se debe eso de concurrencia o concurrentes? Aquí necesito que me pongan atención de lo que es la concurrencia. Vamos a ponernos a pensar, vamos a colocar un problema a nivel de la mente, lo vamos a colocar en nuestro cerebro, en donde existiera un manejador de base de datos y ese manejador de base de datos tuviera una tabla. Esta tabla tiene diferentes datos que ustedes pudieran estar observando. Esos datos se pueden observar, o sea, pueden estar ustedes haciendo consultas. Los usuarios pueden estar haciendo actualizaciones, pueden estar haciendo también lo que son las actualizaciones, también se conocen como modificaciones. Pueden estar haciendo select, que en este caso vendrían haciendo consultas, o pudieran tratar de borrar una información como tal en la base de datos. Pero no nada más un usuario, que ustedes tuvieran la oportunidad de que varios usuarios al mismo tiempo estuvieran trabajando con esa misma tabla. Imagínense que hay un registro en donde varios usuarios quisieran alterar la información o modificar la información al mismo tiempo desde diferentes lugares. A esto se le conoce como concurrencia. La palabra concurrencia quiere decir que diferentes usuarios pueden entrar a un mismo registro y tratar de hacer algo en particular. Pero habría un problema gravísimo que todos al mismo tiempo se les diera oportunidad de hacer un cambio en ese registro. Al tratar o darles ese permiso o esa oportunidad, en primer lugar, la base de datos se caería, porque no podría permitir que diferentes usuarios al mismo tiempo estarían permitiéndoles hacer la modificación en ese mismo registro desde diferentes lugares. A eso se le conoce como controlar lo que son los problemas de la concurrencia. Entonces aquí dice escribir código de Java que permite resolver problemas de concurrencia. Estos problemas de concurrencia, como les acabo de decir, nosotros como desarrolladores de sistemas debemos de tener mucho cuidado, ahora sí que para que no ocurran ese tipo de problemas. Imaginémonos en otro ejercicio, en otro ejemplo. Pónganse ustedes a pensar que tiene una compañía, una cuenta
una cuenta donde diferentes personas que, eh, proveedores, por decirle así, proveedores de artículos de esa compañía, quisieran estar a partir de esa cuenta, pues ahora sí, cobrando lo que les compró la compañía. Por lo tanto, imagínense que hay una cierta cantidad y que los diferentes proveedores se abalanzaran sobre el dinero y que pues el capital que tuviera esa cuenta rebasara lo que ellos estuvieran tratando de llevarse, de acuerdo a, pues, a lo que ellos les vendieron, ¿no? Bueno, entonces en eso, allí hay que tener mucho cuidado por lo que pudiera suceder. Otro de los problemas de la concurrencia que les pudiera platicar, no sé si a ustedes les habrá tocado, pero a mí sí me tocó cuando eh, en algún momento a mí me tocó cuando empezaron a colocar en las centrales de autobuses las primeras terminales para poder nosotros conseguir o comprar un boleto. Y llegaba uno allí a la central de autobuses, pueden ustedes hablar de la central del norte o aquí en una estación de autobuses que podemos tener aquí en Pachuca, que pudiéramos decir que hay diferentes líneas, pero vamos a hablar del ADO. Me voy a ir al ejemplo que les voy a comentar hace tiempo, en donde yo solicité boletos para ir a un destino de Manzanillo, porque ahí estaba mi familia. Y entonces, cuando yo solicité ese boleto, vi que pues empezó a subir la gente a los asientos del autobús y llegó el momento en que se rebasó el límite y hubo una familia que decía, no, yo voy sentado allí, no, y la persona que ya estaba sentada le mostró que el boleto había sido vendido 2 veces en el mismo horario, 2 veces, y pues imagínense, ¿no? ¿Qué problema es tanto para la compañía y pues para la persona, ¿no? Que compró dicho boleto de forma repetida y pues esta persona que se tuvo que ir, casi fueron 16 horas, antes se hacían 16 horas para allá en autobús, imagínense que se haya ido sentada en el suelo, ¿se imaginan? Es algo increíble, ¿no? No sé si ustedes han escuchado cuando también aerolíneas han vendido un mismo número de asiento a diferentes personas. Por lo tanto, pues esos son los problemas de concurrencia que nosotros no vamos a tener que dejar pasar. ¿Me están entendiendo qué es en sí lo que es la concurrencia? Sí, profe, queda claro. ¿Sí? Bueno, entonces, todos estos ejercicios o ejemplos que les acabo de comentar, pues nosotros los vamos a tener que controlar. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno, quisiera hacerles la semejanza de lo que ocurrió allí en la Central del Norte yo no fui el afectado, fueron otras personas que estaban allí, pero pues, yo sentía feo, ¿no? De ver a las personas que estaban sentadas en el suelo y así se fueron hasta su lugar donde tenían que llegar. A ellos les surgía y por eso se fueron de esa manera. Ahora, aquí vamos a suponer que estamos hablando de vamos a decir, los lugares en donde han establecido la venta de boletos, el ADO. El ADO tiene diferentes lugares. No quiero hablar para cuestiones de publicidad. Si estoy hablando del ADO es porque he visto que tiene ese tipo de lugares en donde están vendiendo sus boletos y vean que los boletos los pueden conseguir en esos lugares, no solamente de aquí de México a Pachuca, de Pachuca a México, sino las pueden comprar a cualquier parte a donde circula el ADO. Bueno, tienen en la central de autobuses aquí de Pachuca, tienen otra estación donde están vendiendo, ahí por donde está, antes estaba una allí en Venta Prieta, ya no, porque ya no circula. Ahora está en alguien por ahí que me ayude. Hay una de frente de una colonia que está atrás del Liste. ¿Cómo se llama? Julio. Ahí mero. Ahí hay un expendio de boletos del ADO.
hay otro que está en San Antonio, ¿cierto? Creo que ya ahorita nada más quedan esos 3, pero antes había otro más allá adelante por Matilde. Bueno, con esos tres lugares. Imagínense que al mismo tiempo pueden estar comprando diferentes usuarios o probables pasajeros, tanto en la central de autobuses aquí de Pachuca, otros allá en la 11 de julio. 11 de julio, me dijeron. Y hay otra que está, hay otra que también está por allá, por al Doria, por atrás, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan o no? Yo no lo ubico, la verdad. No me acuerdo cómo se llama esa colonia. Bueno, son 4 entonces. En bueno, Tulipanes, ¿no? Esa de Tulipanes, esa es la que me faltaba. Entonces son 4. Y diferentes usuarios al mismo tiempo podrían estar solicitando boletos a un cierto horario a la Ciudad de México. Imagínense que vendieran un mismo asiento a diferentes personas, pues se les crea un conflicto tremendo, tanto para la compañía y a la persona, ¿no? Por lo tanto, eso es en sí el control de la concurrencia. Nosotros vamos a tener que tener ese control cuando desarrollemos sistemas, que no vaya a ocurrir un problema grave como lo que puede suceder. En las aerolíneas, yo sí he escuchado que hay problemas de ese tipo y les causan un problema tremendo a los viajeros, ya que, pues imagínense, en diferentes partes del mundo que pueden comprar sus boletos y que haya ese tipo de problema, sería gravísimo, ¿no? Bueno, he hablado mucho, pero en sí lo que yo quiero llegar a esta imagen que ustedes tienen en este momento. En sí, un hilo o una tarea es lo que están viendo ahorita en este momento. Esta imagen de esta circunferencia que está dividida en 3 partes, esto vendría siendo un hilo o una tarea. Lleva cada tarea o cada hilo una parte del CPU, una parte de su propio código y una parte de sus propios datos. Es por eso que dice uno que tal parece que se están ejecutando todos al mismo tiempo, aunque el mismo microprocesador le está dando diferentes tiempos a cada una de esas tareas. Ustedes vieron en la aplicación que ejecuté en un principio que tenía una ventana de una mujer y de un hombre, esa estaba ejecutándose de forma independiente de las demás. Bueno, esa ventana donde estaba la imagen de una mujer y de un hombre tiene su propia parte del CPU, su propio código o código que pues, es una serie de líneas que tiene internamente y sus propios datos. Bueno, dirán ustedes, pero ¿cómo es posible que se esté dividiendo el CPU? Si sabemos bien que el CPU no se puede dividir. Bueno, está la máquina virtual de Java, lo que hace es particiona, vamos a decirlo así, en RAM, diferentes partes, lo que va a hacer de una tarea. Y en una de esas partes le da características de una CPU o de un microprocesador independiente. Y entonces quiere decir que cada tarea tiene su propio CPU. No puedo decir lo que es en sí de una forma tal, es de una forma virtual. Bueno, virtual, pero sí lo está haciendo, que tiene su propio CPU, su propio juego de código y su propio juego de datos para que se pueda ejecutar. Y si regresamos otra vez lo que ustedes vieron en la ejecución, hubo otra aplicación donde ustedes observaron audio que estaba en ejecución cuando oprimía yo un botón y podía hacer un stop o podía parar ese audio cuando oprimía otro botón. Bueno, entonces, ahí en ese momento, también esa aplicación tiene su propio juego de datos. ¿Cuáles datos podrían ser? Pues el mismo audio que estaban ustedes escuchando vendría siendo una serie de datos. Los mismos datos que manejan los eventos para los botones, eso también están controlados ahí. El código que se está utilizando para observar ustedes esa ventana,
que no es más que 2 botones y no me acuerdo qué otra cosa estaba ahí, pues todo ese código está establecido dentro de esa tarea. Y aparte, su CPU para esta aplicación que estaba en ejecución. ¿Cómo ven? ¿Me entendieron? Sí. O sea, cada tarea que está ahí ejecutándose, véanlo desde este punto de vista. Es en sí un círculo, una circunferencia que tiene sus 3 partes, cada una, y que se está llevando de forma independiente. ¿Quién hace esto? La máquina virtual de Java. He aquí lo interesante, lo importante que es la máquina virtual de Java. Cuando ustedes interpretan una aplicación, o sea, el punto class que ustedes crean a partir de la compilación, ustedes generan un punto class, ese punto class lo está ejecutando o lo está interpretando la máquina virtual. Si no existiera la máquina virtual que estuviera instalada en su computadora, no podría llevarse a cabo lo que es la interpretación. Realmente, ¿qué es la interpretación? ¿Qué es lo que hace la máquina virtual? Bueno, trae todo el código que está todavía no ejecutable, que está en punto class, lo empieza a trabajar y empieza a hacer la interpretación entre lo que ella ve en el punto class y establece una relación directa con el sistema operativo en donde está instalada la máquina virtual para poder llevar a cabo lo que es la ejecución. Pero a esto se conoce como la interpretación y la máquina virtual esa es la que está desarrollando lo que les acabo de comentar. No llega a ser un punto exe. El punto exe en sí, un programa que tenga un punto exe o un punto com, ahí sí en ese momento se lleva a cabo lo que es la ejecución. En un programa punto class que ustedes compilaron, que ustedes generaron, utiliza la máquina virtual para poderse comunicar con el sistema operativo. Y esa comunicación se lleva a cabo a través de la interpretación. ¿Me entendieron? Y esa máquina virtual, si están cargadas varias aplicaciones que se están ejecutando en tareas o en hilos o en multihilos, pues cada una de esas tareas tiene su propio juego de código, más bien sus líneas de código, juego de datos y su CPU, que lleva el control de cada tarea que se está ejecutando. ¿Quién lleva a cabo toda esa tarea de estar, vamos a decirlo así, como si fuera un director de la orquesta? La máquina virtual. La máquina virtual es la que controla las cosas diferentes que se están interpretando en cada una de esas tareas que están en esa ejecución en ese momento. No sé si con eso quedó claro lo que son los hilos o los multi-hilos cuando se están ejecutando. Entonces es la máquina virtual de Java la que decide en qué hilos va a ejecutar el programa. Así es, así es. Aunque en los diferentes sistemas operativos, muchas veces un programa que se está ejecutando, que está lanzando varios hilos, ustedes lo van a ver de diferente manera. Aunque tengan el mismo sistema operativo Windows 10, por ejemplo, ustedes van a estar viendo la misma aplicación ejecutarse de diferente forma y de diferente manera. Les da diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque la máquina virtual, cuando se instala, ella es la que se encarga de estar haciendo toda esta tarea, de estar llevando a cabo pues la ejecución de todas estas tareas que están pues en plena actividad en la memoria RAM. ¿Verdad? Y en la memoria RAM, pues, ustedes están ejecutando todas estas tareas, pero ¿quién es la que lleva ese control? La máquina virtual. Y también, pues, no solamente la máquina virtual, tiene que llevar a cabo todo esto conjuntamente con el microprocesador de la computadora. Aunque les vuelvo a decir, ahora ya nuestras nuevas computadoras no solamente tienen un solo microprocesador como antes en los años 80, sino ahora ya tenemos un conjunto de microprocesadores, ¿verdad? Los que se conocen como ¿qué? Pues que tienen varios núcleos, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso hace que pues se haga un poquito más compleja la forma de cómo están
realizando estos procesos, pero más que nada son para ayudarse en un microprocesador todos los procesadores que están internamente trabajando. No sé si con esto quedó claro para todos de cómo se lleva a cabo la ejecución de diferentes tareas o de diferentes hilos desde un solo programa principal. ¿Quién es la que lleva a cabo esto? La máquina virtual. Luego, pues imagínense si un director de una orquesta tiene que tener muy buen oído y pues también, bueno, casi se puede decir que lleva la mayor parte el trabajo del oído para dirigir en una orquesta, pero también pues tiene que trabajar la visión porque va leyendo una partitura. Bueno, este director de orquesta para nosotros vendría siendo la máquina virtual la que se encarga de realizar el control de todas las tareas que están en ese momento observándose o ejecutándose. Bueno, no sé si con eso quedó claro. Quedó claro. Sí. Bueno, ahora les voy a mostrar nada más tantito bueno, antes de terminar esto, les voy a mandar también esta parte de lo que son los hilos. Estos dos PDF, uno que se llama hilos PDF, y aquí les va a dar un poquito más de información de lo que es un hilo. Que quisiera ver que ustedes leyeran o vieran este primer párrafo. Dice, ¿qué es un hilo? La máquina virtual de Java, que estas son sus siglas, es un sistema multihilo. Es decir, es capaz de ejecutar varios hilos de ejecución simultáneamente. La máquina virtual gestiona todos los detalles, asignación de tiempos, oiga, de ejecución, prioridades, etcétera, de forma similar a como gestiona un sistema operativo múltiples procesos. La diferencia básica entre un proceso de sistema operativo y de un hilo de Java es que los hilos corren dentro de la máquina virtual de Java, que es un proceso del sistema operativo. Eso sí, yo se los comenté, que no puede estar independiente la máquina virtual del sistema operativo. Tiene una razón de ser que trabaje de una forma independiente de la máquina virtual, pero al final de cuentas se tiene que comunicar con el sistema operativo. Y por tanto comparten todos los recursos, incluida la memoria, las variables y objetos ahí definidos. A este tipo de procesos donde se comparten los recursos se les llama a veces procesos ligeros. ¿De acuerdo? Y pues voy a necesitar que este texto que ustedes tienen lo vean para que se adentren un poquito más, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos dos PDF necesito que ustedes lo tengan, se los voy a pasar, les vuelvo a decir, voy a dejar de compartir ya la pantalla porque quiero mostrarles lo que vieron ustedes en ejecución. Lo que ustedes vieron en ejecución, cuando arranqué hoy la clase, fue lo que está en la carpeta de GUI hilos. Lo que les quiero mostrar es el programa desde donde yo lancé diferentes hilos. Bueno, aquí ya estoy en esa parte y ahora sí vuelvo a compartir mi pantalla y les muestro esta primera parte. El programa donde yo ejecuté desde la línea de comandos se llamó SyncTest y vean que este SyncTest tiene el método main. Bueno, el método main únicamente es para lanzar los hilos, pero cada hilo realmente es una clase independiente que fue construida y que la dejé en la misma carpeta. Bueno, la primera clase que está lanzando, y ustedes van a poder ver su código, es una clase que es también una ventana que se llama FirstWin. Es este. Y ya después se trabaja con la clase THRead para generar un hilo. Eso lo voy a ver con calma en la siguiente sesión. Pero nada más que quería que ustedes conocieran que realmente los hilos o las tareas que se están lanzando, cuáles son, para que ustedes vean que allí existen, que están como clases independientes y que desde aquí, desde un mismo programa, las estamos lanzando. También hay un programa, una clase que se llama sonido,
Y esta clase que se llama sonido, pues hace uso de un archivo de tipo WAV. Ya son archivos muy viejitos, pero ahí mantengo todavía este ejercicio, aunque ya ese modelo, vamos a decirlo así, pues ya casi no existe. No pueden ustedes guardar un archivo de audio en un WAV. No me acuerdo si es WAV o es otro, ahorita lo checamos. Y hay otro que es el Hello Runner, es el que les dije que se estaba ejecutando a nivel textual. Y el otro, que es una ventana, que esta Celsius Converter, esta se encarga de estar convirtiendo de centígrados a Fahrenheit. O sea, todos estos clases, desde aquí se están lanzando diferentes procesos, o en este caso, como vimos en el texto que acabamos de leer, procesos, tareas o hilos, como ustedes los quieran conocer. Y desde aquí, desde un solo programa. Bueno, regreso a donde está esta carpeta y vean ustedes que sí es WAV. Entonces sí, yo creo que era otra. Hay otro archivo de audio de los primeritos que empezaron a salir para los sistemas de multimedia, que era el AU. Este archivo AU era de los primeros que empezaron a trabajarse. Ya después evolucionó a un WAV. Pues ahora ya tenemos MP3, ahora ya tenemos MP4, ya tenemos infinidad de archivos para audio. Bueno, pero aquí está, este es el que se está escuchando. Y aquí, pues vean todas las clases desde donde nosotros lo estamos ejecutando, es desde Syntex. Bueno, esto lo voy a subir, les decía, y cuando lo suba, pues les mando un letrero o un mensaje a su WhatsApp, ¿de acuerdo? Dejo de compartir, ya son las 12:01. Quise comenzar de esta manera para que estén motivados, para que continuemos viendo lo que son los hilos y para que ustedes sepan qué son los hilos y hacia dónde nos lleva, que de aquí en adelante, pues las cosas que están sucediendo en la vida real, pues tienen un mayor enfoque a realizar sistemas programables a nivel de hilos, ¿de acuerdo? Bueno, pues me retiro, si no, antes si quieren hacer alguna pregunta, díganme. Los dos archivos también PDF, entonces uno que se llama hilos y es conexión PDF y el otro es section 7.pdf, el que estarían ahí internamente buscándolos. Yo tengo una pregunta acerca de la clase pasada. Así, adelante. En la clase pasada estábamos devolviendo las dos raíces pues de la ecuación algebraica, ¿no? Y las devolvíamos en un valor que le entregábamos al método. Sí. Y no podríamos hacer también, o sea, para ahorrarnos eso, hacer que el método de una vez regrese ese arreglo entre enteros. O bueno, ese arreglo, en lugar de pedirle que nos dé el arreglo, nosotros devolverlo como parte del método. También. Eso sí se podría hacer también. Y no solamente que estuviéramos utilizando lo que son las direcciones de memoria del arreglo, y que también, como dice su compañero, utilizando un retorno, y de esta manera, al estar regresando dicho arreglo, pues ya utilizarlo como venga, ¿no? Desde donde nosotros lo invocamos, este arreglo lo podemos utilizar. O sea, de ambas maneras pueden ustedes hacer lo mismo. Cuando, les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes en una clase, no es cierto, en un método, retornan una cadena, realmente una cadena es un conjunto de caracteres. Y si ustedes lo ven un poquito más profundamente, cuando retornan una cadena de un método, están retornando un arreglo. ¿Y este arreglo qué vendría siendo? Pues un arreglo de caracteres, ¿no es cierto? Como tal, cuando retornan una cadena. Es lo mismo que pudiéramos decir de un arreglo numérico. Así es, Alejandro. No sé si con esto le contesto a su pregunta. Sí, claro. Sí, de ambas formas ustedes pueden trabajar el manejo de lo que sucedió en un método, depositarlo en un arreglo, retornarlo en ese arreglo y
pues ya después utilizar este arreglo en donde ustedes lo mandaron invocar a dicho método, ¿verdad? Aunque allí hay un detalle, si yo lo dejé de tipo void al método, nada más a través del parámetro está recibiendo el arreglo y no como que es transparente. Si ustedes se dieron cuenta, fue transparente el uso de dicho arreglo. Solamente el método supo que llegó un arreglo. Mientras que en la otra forma, el método está retornando un arreglo y allí sí tendrían ustedes que indicar que dicho método está retornando un arreglo y tendrían que dar tipos de dato o no sé, colocar ciertos tipos para retornar un arreglo, ¿verdad? Pero sí, de cualquier forma ustedes pueden solucionar ese tipo de problemática utilizando ya sea un arreglo o como lo vimos en la clase pasada, ¿no? Como que queda más oculto como lo hicimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, pues entonces dejo de la sesión y si hay alguien que me quiere hacer otra pregunta, pues adelante, ¿no? No, profe, ninguna. Bueno, pues ahí nos estamos viendo entonces para pasado mañana, para mañana, porque hoy es jueves, ¿no? Entonces para mañana nos estaríamos viendo a la hora que nos toca para continuar lo que es el tema